Bueno, sean muy bienvenidos al taller de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos para organizaciones sin fines de lucro. Estoy aquí para acompañarlos en un tema que a veces suena un poquito intimidante, pero que es clave para el éxito de sus organizaciones, la relación con el Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? El objetivo de hoy no es convertirlo en contadores, ¿ya? Pero sí me interesa explicarles y darles las herramientas y la confianza para que puedan gestionar obligaciones tributarias de su organización sin fines de lucro de una manera ordenada y simple. Queremos que el papeleo no solo no sea un freno, sino que sea una base sólida para que puedan enfocarse en lo que realmente importa, que es la misión de la organización. Entonces, bueno, lo que buscamos el día de hoy aprender es que ustedes puedan entender el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, revisar algunos tipos de regímenes tributarios a los que pueden estar sujetas las organizaciones sin fines de lucro, también entender cuáles son las obligaciones anuales y mensuales que trae, digamos, este inicio de actividades cuando ustedes lo desarrollan, y por último, darles un par de tips que nos pueden facilitar la vida tributaria, ¿ok? Entonces ahora, para entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes un caso real de una organización que se llama Manos de la Tierra, y la Fundación Manos de la Tierra es una organización sin fines de lucro que está ubicada en la comuna de Pomaire, en la región metropolitana. El objetivo principal de esta organización es la promoción del arte, de la cultura local, enfocándose en la artesanía de greda y cerámica. ¿Cuál es la situación actual que tiene esta organización? Es que esta fundación obtuvo un rol único tributario, más conocido como RUT, y que quiere financiar sus proyectos sociales, tales como talleres gratuitos para niños y adultos mayores, por medio de la venta de artesanía, que son realizadas por los miembros de la comunidad y que en sus estatutos contempla la venta de artesanía. Entonces aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen que deben hacer ellos como organización para poder hacer esta venta de los productos? A ver, tienen que, bueno, hacer la sesión de actividades, tienen que inscribir el rubro que van a trabajar, pagar impuesto mensual del formulario 29 mensual, hacer balances anuales, porque corresponde tanto guía de despacho, boleta de honorario, factura. Porque es lo mismo que cuando uno tiene que hacer actividades como persona natural o como empresa, como microempresa, en diferentes rubros. Uno va ampliando su giro de acuerdo a las necesidades que va teniendo. Súper bien, así es, don Félix. Muchas gracias por su respuesta. Don Nicolás. Eso significa que pasa, por ejemplo, nosotros estamos conformados sin fines de lucro. Al iniciar actividades, ¿eso se termina? No se termina, ¿ya? Pero vamos a ver unas pequeñas diferencias que eso te lo vamos a ir aclarando con el taller. Es la idea justamente que se vayan con esa información. Entonces, para seguir, todas las organizaciones deberían hacer inicio de actividades frente al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué creen ustedes? Si queremos vender los productos. Ahí me hacen una manito para arriba, ¿ok? A ver, para todas las instituciones que, bueno, que a futuro presentan ya sea proyectos, por el hecho de, pero bueno, poder postular, tiene que tener iniciación de actividades porque le piden el rol único tributario, que esté inscrito para que es necesario para poder postular diferentes proyectos que postulan a nivel regional, provincial o comunal. Así que está obligado a las instituciones a estar inscritos en el Servicio de Impuestos Internos. Eso es un punto. Así es. Muy bien, don Félix. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿La Fundación Manos de Tierra puede empezar a vender sus productos de gredas desde que obtienen el RUT? ¿Qué creen ustedes? Sí, ellos pueden ya, tienen ya creando, ya han inscrito en el Servicio de Impuestos Internos, tienen que
hacer un giro, Ujú. el giro de acuerdo a la necesidad que ellos tienen y ya pueden empezar a comercializar. Perfecto. Y ahí complementando, Steven. Don Félix, cuando usted pregunta o cuando usted menciona estar inscritos en el Servicio de Impuestos Internos, ¿se refiere a hacer el proceso de inicio de actividades o solo al hecho de tener RUT validado por el Servicio de Impuestos Internos? Mire, nosotros para poder, como organización, tenemos que estar inscritos en impuestos internos, no necesariamente tener actividades. Pero para poder tener RUT y para poder postular a proyectos es necesario tener actividad. No es necesario tener actividad, sino que estar inscrito en puestos internos, nada más que eso. Después uno, si necesita hacer actividad, comienza a ampliar giro y puede hacer diferentes actividades que sea necesario en lo que quieras comercializar o comprar o vender. Perfecto. Así es. Eso lo vamos a ver justamente con Justo- Geraldine el día de hoy. Es la idea justamente poder, digamos, ir reforzando estas mismas respuestas que nos está dando don Félix, que han sido un aporte súper importante. Entonces, claro, la fundación, digamos, como manos de la tierra, para comenzar a vender, efectivamente tiene que tener un inicio de actividades, que lo vamos a desglosar ahora, ¿ok? ¿Y qué debería hacer justamente para vender estos productos? Es hacer este inicio de actividades junto con el giro comercial que necesita, digamos, en este caso, la organización, ¿ok? Y por último, todas las organizaciones sin fines de lucro, ¿ustedes creen que están obligadas a vender? No necesariamente. No necesariamente. Muy bien, justamente es eso. No todas están obligadas a vender y eso justamente es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del taller. Les agradezco muchísimo sus aportes, han sido súper importantes y buenos porque además vamos viendo cómo cada uno de ustedes están, digamos, como inmersos en este tema. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir justamente de la causa a la acción. Como bien decía don Félix, nosotros al momento de constituir a la organización, ya sea fundación, corporación, agrupación, esta nace legalmente a través de los estatutos. O sea, nosotros hacemos un nacimiento, pero eso no quiere decir que nazca ante el fisco, ¿ok? Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos hacer un inicio de actividades y esto es como prácticamente como sacarle el carnet de identidad a la organización. Es como para que ustedes tengan claro que a través de los estatutos uno va a tener un RUT para esta organización o rol único tributario, ¿ok? Y este es el carnet de identidad que va a servirle al Servicio de Impuestos Internos para de esa manera poder tener un mayor control sobre las organizaciones. Entonces, ahora vamos a la práctica. Nuestra organización, si necesita recibir fondos o vender productos, necesitamos generar estos 3 primeros pasos que son los claves. Iniciar, primero, hacer el inicio de actividades ante la página del Servicio de Impuestos Internos. Hoy en día, este trámite es prácticamente 100% online, ¿ya? El representante legal con su clave única puede hacerlo. Y ahí sí lo que les van a pedir es informar ciertos datos, como por ejemplo el domicilio de la organización, porque puede que el servicio quisiera ir a hacer una verificación. Y por último, también agregar las actividades económicas, que se van a realizar. Y esto es muy importante pensar bien qué códigos de actividad económicas nos representan mejor para poder hacer el ingreso como corresponde dentro del servicio. Por otra parte, el segundo paso es definir la contabilidad y es muy importante saber a qué régimen vamos a quedar acogidos. Ojo, aquí no quiero que se asusten por el nombre. Un régimen es, en simple, un conjunto de reglas y características importantes que tienen relación con los impuestos, ¿ok? Más adelante iremos viendo, digamos, como un poquito más en detalle cada uno de lo que significa estar acogido a un régimen y así también le podemos dar un contexto general de las decisiones que van a ser importantes para que ustedes puedan tomar como organización. Y por último,
El tercer paso es habilitarse a generar o emitir estos documentos, que son los que nos facultan a nosotros para poder vender. Si ustedes venden a personas, será una boleta electrónica, pero si le venden a empresas, pueden tener la opción también de generar una factura electrónica. El Servicio de Impuestos Internos tiene en su portal un sistema gratuito que funciona bastante bien para que puedan empezar. Y por último, ¿quién debe realizar estos trámites? Aquí tenemos como un pequeño checklist para que ustedes puedan tenerlo en la mano. El representante legal es quien debería realizar todos estos trámites de inicio de actividades. En el caso que el representante legal no pueda hacerlo, puede generar un poder notarial en donde le da ciertas facultades a una tercera persona para que pueda ir al servicio y generar, digamos, como este inicio o algún trámite dentro del servicio. Y aquí sí, el representante legal tiene que tener su carnet de identidad al día, idealmente su clave única vigente activa. ¿Por qué? Porque esto también le va a permitir generar este inicio de actividades y hacer, digamos, como todo el proceso una vez que tengan la opción de emitir los documentos tributarios. También va a ser importante la clave del Servicio de Impuestos Internos del representante legal. Un segundito, Ivette. Y por último, de la organización lo que se necesita son los estatutos o la escritura y también una acreditación de domicilio, es decir, dónde va a estar la organización desarrollando sus actividades. Ivette, cuéntanos. Hola, Hola, ¿qué tal? Me quería consultar si después de que uno hace lo que usted está diciendo del papeleo y uno ya al siguiente mes tiene que empezar a pagar. O sea, por ejemplo, yo estoy creando una empresa propia y claro, voy en el tema que usted dice de que yo tengo que declarar el lugar donde estoy viviendo, que tenga papeles y eso. Estás haciendo el inicio de actividades, ¿cierto? Sí, estoy haciendo el inicio de actividades. Perfecto. Por ejemplo, yo todavía no tengo que pagar, ¿cierto? O sea, pregunto, porque tengo un contador y ya, obviamente no le pago al contador, pero al servicio de impuestos internos, mientras no tenga ingresos, no cancelo. Así es, y lo vamos a ver un poquito más adelante eso también, perdón. para dejártelo claro, ¿ya? Ok, pero Ya, es súper bueno que nos hayas comentado. Tenemos la mano levantada ahora, Steven, cuéntanos. Sí, o sea, con nacer, yo ya tengo RUT, ¿verdad? Sí. Con nacer. Pero si yo nazco y quiero vender frutos o quiero vender productos, no lo puedo hacer hasta que no inicie actividades, ¿verdad? Así es. Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema y también me interesa que ustedes sepan por qué es tan importante hacer esto. No es solamente un trámite burocrático, ¿ya? Hacer el inicio de actividades es una puerta que efectivamente se nos abre. El paso siguiente de obtener el RUT es realizar la identificación de la actividad económica. En términos simples, es revisar nuestros estatutos y ver qué cosas puede hacer mi organización y qué cosas no, ¿ya? Y para esto nosotros tenemos un link que me gustaría mostrárselos acá, que dice actividades económicas. Me tengo que salir de la presentación un segundito. Se les quiero mostrar que es este link que ahí sí lo pueden ver, perfecto. Es donde están todos los códigos de actividad económicas que tiene el Servicio de Impuestos Internos disponibles en este momento. Entonces, si por ejemplo... Seguir avanzando, a ver. El momento que uno hace una actividad es una responsabilidad, no es que sea tampoco fácil de llevar. Tiene su costo, tiene contador que cancelar, tiene que comprar un certificado para poder emitir factura. Y lo otro más importante que tiene que tener el contribuyente es no confiar en los contadores, porque han pasado casos de que los contadores no pagan los impuestos y después empiezan a salir los famosos remates que esos impuestos pasan a tesorería y tesorería después se encarga solamente
tomar las propiedades, aunque sean por 300.000 pesos, aunque sea por $1 o por 10 pesos, le da lo mismo, comienzan a rematar las propiedades. Entonces, por eso muchas organizaciones como nosotros no queremos involucrar a nuestra comunidad, y por lo mismo no hemos hecho actividades. Sí tenemos otra organización anexa a ello, que es una cooperativa, que es diferente, pero ya sabiendo que hay responsabilidad y que también impuesto interno en su minuto, si uno no paga impuesto, o el contador, porque el contador cuando pasan este tipo de cosas, el contador no es el responsable, el que es responsable es el que tributa. Uh-huh. Y aquí igual es súper bueno que lo haya dejado, digamos, como en antecedente don Félix, me parece súper bien. Ojo, no todos los contadores somos así, eso sí, por favor no nos metan en la misma bolsa porque acá igual, nosotros acá la idea justamente es mostrarles que efectivamente sí hay costos asociados, si bien como dice don Félix, en caso de que exista algún tipo de deuda de las organizaciones, esto pasa sí a tesorería, las multas son grandes y por eso también es necesario que tengamos el control sobre nuestro contador. O sea, nosotros después incluso les podemos hacer llegar a ustedes las cosas mínimas que podríamos pedirle a un contador de manera mensual y para que ustedes también tengan no solamente que lleguen y pasen el tema del dinero de los impuestos, nosotros no, acá lo que hacemos es decirles que ustedes tengan el control. Y por lo mismo la idea es presentarles estas herramientas para que sepan qué cosas se pagan de manera mensual, de manera anual y también para que puedan tener un control sobre el contador en este caso, que es quien les puede llegar a hacer la declaración, pero el pago lo deberían hacer ustedes, ¿ya? Entonces me interesa sí igual que sepan, digamos, como esto lo vamos a ir repasando a medida que vaya avanzando el taller, ¿ya? Entonces, volviendo, digamos, como al tema de los inicios de actividades, el Servicio de Impuestos Internos acá tiene un listado gigante con todos los tipos de actividades que pueden llegar a tener organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de la Fundación Manos en la Tierra, perdón. Si yo, por ejemplo, buscara acá venta de artesanías, coloco el detalle, por ejemplo, de venta de artesanías, me va a aparecer que existe un código que tiene un número donde dice venta por menor de recuerdos, artesanías, artículos religiosos en comercios especializados. Y si ustedes se fijan, también tenemos aquí 3 tipos de columnas, que una me dice, ¿este giro está afecto a IVA? Me dice que sí. ¿Está dentro de primera categoría? Sí, porque aquí generalmente las que tributan son personas jurídicas o contribuyentes que tienen un RUT y que van a tener, que van a estar, digamos, como afectos a IVA y por eso se les llama de primera categoría. Y adicionalmente me dice que este giro sí está disponible para yo poder hacer el inicio de actividades a través de la página. Pero si yo, por ejemplo, me quiero ir y colocar el giro de fundación, me aparece el código y me dice que hay un giro que se llama Fundaciones y Corporaciones, asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas. ¿Y qué me dice aquí? Si está afecto a IVA, si es una actividad de primera categoría y no está disponible en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que ir con un formulario, que es uno específico que tiene el Servicio de Impuestos Internos, va a tener que ir el representante legal de la organización con sus antecedentes, carnet de identidad vigente, de la organización se van a necesitar los estatutos, se va a necesitar que esté este formulario lleno y vaya ante las oficinas de impuestos internos y puedan acreditar que efectivamente la organización puede quedar en esta categoría de fundación o corporaciones. Y dentro de este listado gigante que ustedes pueden ver acá, están todas las actividades. Es solamente ir buscando
de acuerdo a mis estatutos, qué tipo de actividades son las que podemos llegar a realizar y si están afectas o no a IVA y si tienen, digamos, como disponible para poder hacer el inicio desde Internet o bien no, y dentro del formulario que nosotros ingresemos podemos colocar las que no están, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos como esa idea de que existen este tipo de situaciones. Esteban. Geraldine, ¿hay algunas actividades que hacen las organizaciones sin fines de lucro que pueden estar exentas de IVA? Es decir, que pueden dar factura, pero estar exentas. Sí, por No ejemplo, los pagarían. servicios. Cuando, por ejemplo, uno genera actividades como son para talleres, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la fundación, de la inicial, estos talleres que eran de participación para niños o bien para adultos mayores y que se desarrolle un proyecto, por ejemplo, que se le venda este servicio a una municipalidad, efectivamente van a ir con facturas exentas de IVA. Emi, respondí tu pregunta, ¿cierto? Perfecto. Emi. Sí, ¿qué pasa si yo tengo más de una actividad, más de una que me represente? Puedes tener, como bien decía don Félix, diferentes tipos de actividades económicas, ¿ya? Va a ser ahí el servicio que va a revisar efectivamente si vas a estar actuando en algunos casos, por ejemplo, de servicios como fundación, o en otros casos de venta de productos vas a tener otro tipo de facturas u otro tipo de boletas en donde sí vas a tener pago de IVA, ¿ya? Yo puedo marcar todas las que que creas que son de tu organización. Idealmente, al inicio, mi recomendación, revisen bien los estatutos, revisemos cuáles son las 3 principales quizás, y en base a eso, si vemos después de que existe otra adicional y que vamos a cumplir esa actividad económica, entonces podemos ir incorporándolas. O sea, acá el servicio no te va a limitar por cuántas inicio de actividades tú tengas en la organización. Gracias. ¿Ya? Entonces, así como también se les asigna, digamos, como esta actividad económica, que son, digamos, como estos acuerdos efectivamente que nosotros estamos diciéndole al servicio que nos comprometemos a hacer, también hay ciertas obligaciones tributarias. ¿Y cuáles son? Primero, para emitir documentos tributarios, sean boletas o facturas por los servicios o productos que se vendan. También en el caso de nosotros realizar compras para poder, digamos, tener documentos tributarios que pueden ser compras con boleta o bien con factura. ¿Cuáles son los documentos? Los típicos que ya quizás los conocemos dentro del mercado, que son las facturas de compras que están, digamos, como afectadas a IVA. Y por otra parte tenemos boletas de servicio que son más o menos las que se están mostrando en este ejemplo. Por otra parte, tenemos que declarar y pagar los impuestos, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son los impuestos de manera mensual? Los más típicos, el IVA, las retenciones por boletas de honorarios, y adicionalmente de manera anual tenemos el impuesto a la renta. Y por último, llevar un registro de los ingresos y los gastos según el régimen tributario al que estemos acogidos. Esto lo vamos a ir ahondando un poquito más a continuación para poder tener como mayor claridad de cada una de las cosas que se necesitan. Y aquí sí me detengo y les pregunto a ustedes, ¿han escuchado sobre los regímenes tributarios? Sí, es que hay varios regímenes tributarios. Pero bueno, uno lo va conociendo a medida que está pasando el tiempo. Perfecto. Ok, ahora entonces los vamos a ir describiendo. Sí, importante que ustedes sepan que el Servicio de Impuestos Internos clasifica a las organizaciones por su tamaño, por su nivel de ingresos y ciertas características para determinar qué obligaciones tributarias deben cumplir. En el caso de las empresas o de las organizaciones, como les decía, el servicio los clasifica según el tamaño y el nivel de ingresos, con ciertas características y dependiendo.
Entonces, también de acuerdo a las actividades que vaya realizando mi organización, existen estos regímenes tributarios. Si mi organización tiene algún tipo de actividad que sea gravada, es decir, que haya un pago de IVA, por ejemplo, el tema de la venta de las artesanías, en el caso, por ejemplo, de arriendo de una lancha, por ejemplo, entonces ahí efectivamente existen 3 tipos de regímenes tributarios a los cuales podrían acogerse. Y si solamente tenemos, por ejemplo, este tema de prestaciones de servicio en el caso de las organizaciones sin fines de lucros, ellos quedarían exentos de pagar IVA, ¿ok? Entonces ahora yo les voy a mostrar justamente un cuadrito que quizás es un poquito, no es tan complicado de entender si es que lo hago bien, ojalá que sea así. Y aquí efectivamente lo que tenemos que hacer es tomar los estatutos de nuestra organización y revisar. ¿Mi organización tiene venta de productos? Si es así, voy a estar dentro de actividades comerciales, por tanto, estas son organizaciones que van a estar grabando IVA, es decir, que pueden recuperar el tema del IVA. Y existen 3 tipos de artículos, que es como el régimen simplificado que se lo denominó, o el Servicio de Impuestos Internos lo incluyó. Uno de los artículos es el artículo D, número 3, que se llama ProPyme General. Tiene ciertas características, cierto tipo de pago de impuestos. Me interesa solamente que los conozcan. Por otra parte, tenemos el artículo, el D8, que se llama 14D8, que se llama ProPyme Transparente, y otro régimen que también es simplificado es el 14A, que se llama Régimen General Semi-Integrado. Estas son para las organizaciones o las empresas que efectivamente tienen un nivel, digamos, como de ventas. Pero ojo acá, y aquí generalmente las organizaciones, sobre todo cuando inician, tienen un capital social. Ese capital social, si es menor a 75.000 UTMs, estamos hablando casi 3.000 millones de pesos, ojalá todos estuviéramos ahí, pero como no es el caso, todas este tipo de organizaciones quedarían insertas, como para el tema de venta de productos, en este caso, quedarían insertas dentro del 14D8, que es ProPyme Transparente. Vamos a ver justamente el tema de poder poder, digamos, como desglosar un poquito más. Y para las organizaciones que solamente tengan actividades que se rigen por su objeto social, es decir, no tienen ventas, sino que se rigen exclusivamente a lo que dicen los estatutos, van a estar exentos. Son actividades exentas y el Servicio de Impuestos Internos los denomina como contribuyentes no sujetos al artículo 14. Mi recomendación aquí, y soy sumamente consciente de lo que les voy a decir, asesórense con un contador desde el inicio para que no tengan inconvenientes. Si ustedes ya cuentan con inicio de actividades y necesitan alguna orientación, por favor le indican a alguno de sus acompañantes que los está en este periodo que están con nosotros, le indican a su acompañante y pueden hablar tanto con Steven o conmigo para poder orientarlos sobre alguna consulta que tengan en general. Y también acá sí soy sumamente transparente en decirles que cada organización es un mundo diferente, ¿ya? El consejo que yo le doy quizás a una organización puede que en algunos casos le sirva a otra, pero no va a ser no va a ser 100% seguro, porque puede que tenga efectivamente otra actividad u otras características que en este momento no lo estamos viendo. Entonces, por favor, nosotros quedamos con Steven a plena disposición de poder orientarlos en este sentido. Steven. Sí, ahora sí voy a intervenir. Entonces, Gerald, para entender, hay
unas personas que son naturales, así de carne y hueso, y hay otras personas que son jurídicas. Sí. Las personas jurídicas pueden ser empresas con actividades comerciales, pero también organizaciones sin fines de lucro que no tienen que no tienen giros comerciales y esas cuestiones. Así es. En un primer momento, el servicio como que mezcla, como don Félix decía, a todas las empresas como contribuyentes, Sí. También a las organizaciones sin fines de lucro. Tal cual. Pero en esto que tú nos estás diciendo, que son los regímenes tributarios, es todas las personas jurídicas vamos al Servicio de Impuestos Internos, ellos nos miran nuestros estatutos y ellos nos dicen, tú vas para acá o tú vas para allá. Así ¿verdad? es. Ok, entonces uno no se debe preocupar como organización, entre comillas, porque, Hasta que no haga el inicio. claro, cuando haga el inicio, porque el Servicio de Impuestos Internos nos va a pedir unos papeles para mirar esto. Así es. Lo que sí debemos preocuparnos es que, dependiendo para donde nos manden, hay un conjunto de obligaciones. Así es, que las vamos a ver a continuación. Perfecto. Nunca mejor resumido. Muchas gracias, Steven. Ok, ¿y cuáles son las obligaciones que nos comentaba Steven? Es que para el régimen, por ejemplo, el 14D8, que se llama ProPyme Transparente, este régimen, como es simplificado, le dice a las organizaciones, necesito un libro de caja. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo son tus ingresos. ¿Ok? También el libro de compra y ventas es obligatorio y mandatorio. Acá sí, lo que les dicen, no te voy a pedir contabilidad completa, que tiene todo ese conjunto de cosas que aparecen al ladito, que ahora lo vamos a explicar. Pero sí les dice y les recomienda, guarda y clarifica todos los respaldos que son necesarios y además ten una cartola de manera ordenada para saber cuáles son todos los ingresos que aparecen en tu organización, como también todos tus gastos. Y esto hay que mantenerlo desde el día 1. Recomendación, un tip, como ustedes quieran llamarlo. Por otra parte, se recomienda llevar otra información como el libro de inventario, el balance y el flujo de caja, y efectivamente contar con un contador que nos pueda apoyar en el proceso de cálculo de impuestos, por sobre todo. Y los contribuyentes que habíamos dicho, que son contribuyentes no afectos al artículo 14, que son estas fundaciones que solamente tienen este grado de exención, les dicen, no me lleves el libro de caja porque te voy a pedir otras cosas más. ¿Y qué es lo que le va a pedir? Claro, el libro de compra y ventas. Le va a decir, sí, llévame contabilidad completa. ¿Qué significa llevar contabilidad completa? Que deben siempre tener un libro diario, un libro mayor, libro de inventarios y balances, y los libros auxiliares, que en este caso son remuneraciones, en el caso de que tengan personas contratadas, y de retenciones cuando ustedes reciben boletas de honorarios, porque con todo esto se hace posteriormente declaraciones de renta. Por último, guardar todos los respaldos es sumamente necesario. Y se recomienda llevar la información, otra información como el libro de inventarios, de balances, de flujo de caja, idealmente en un software, que esto, si es que ustedes van a contratar a un contador, tengan o pregúntenle si cuentan con un software contable. ¿Por qué? Porque todo lo que dice contabilidad completa, hoy día los sistemas los generan de manera automática. Incluso yo estando en un 14 ProPyme Transparente que me dice, no te voy a pedir en caso de fiscalización todas estas cosas, sino que te voy a pedir estas otras. Si yo quiero saber la realidad, sea de mi negocio, de mi organización, o para tomar decisiones futuras, si es que puedo o no comprar el día de mañana algo, o bien necesito un préstamo, sé que a las organizaciones no les dan préstamos, pero si hubiese una situación financiera, el banco, por ejemplo, les va a exigir que tengan un balance, además de los formularios de 22 y una serie de documentos adicionales que les podría estar pidiendo. Entonces, recomendación, si contratan un contador, por favor que tenga un software contable, cosa de que ustedes, si les piden información, ellos puedan irlos de a poquito entregando todo esto, y como les decía, esto a ustedes también les sirve como
algo adicional que le pueden pedir. Entonces, como les digo, nosotros les podemos hacer llegar un checklist de cosas mínimas para requerirle un contador cuando hemos contratado uno para nuestra organización, y así podemos también evitar y prevenir ciertos riesgos y que no pase lo que nos comentaba don Félix, que el contador no esté pagando los impuestos que corresponden o las retenciones como corresponde. ¿Ok? Entonces, avancemos. ¿Y cuáles son las obligaciones tributarias mensuales? Aquí, si no me equivoco, Ivette nos hacía la pregunta. Entonces, cuando iniciamos las actividades, cuando ya el servicio nos dijo, sí, ok, ya estás en condiciones de poder generar tus facturas, vas a tener que comprar un certificado digital para poder hacer las facturas propiamente tal, dentro de este software que puede ser del Servicio de Impuestos Internos para facturas o bien para boletas. Entonces, la declaración de impuestos mensuales, una vez que ya empezamos a generar facturas, estamos recibiendo por las compras que estamos haciendo y demás, tenemos que tener esto como un calendario de actividades mensuales, y la obligación más recurrente en este caso es el formulario 29, porque se va presentando mes a mes. ¿Y qué se declara en este formulario? Dos grandes tópicos que siempre vamos a ver es el IVA. Como se ve en la lámina, bueno, es un cálculo, sí, es un cálculo simple, no es tan difícil, pero el IVA de las ventas se lo denomina débito fiscal, se le restan el IVA de las compras, y ese va a ser, en el caso de que sea el IVA compra sea menor, vamos a tener que pagar, y en el caso de que sea mayor se va a generar un remanente como un ahorro para el mes siguiente. Y por otra parte tenemos el pago del PPM, que se llama pago provisional mensual. Esas son las siglas, y este es muy importante porque cada vez que yo genere ventas en la actividad, digamos, como de la organización, va a haber un pequeño porcentaje de estas ventas que vamos a tener como un ahorro forzoso o un adelanto, cosa de que si en el formulario 22 tengo que pagar impuestos, ya tengo este saldito todos los meses que he ido pagando y me va a servir para rebajar impuestos. Y en el caso de que no tenga que pagar impuestos, este PPM a mí se me va a devolver al año siguiente cuando terminemos de presentar. Recuerden siempre que el formulario 29, incluso cuando no tiene ningún tipo de movimiento, hay que declararlo, ¿ya? Acá, si ustedes me dicen, no, es que la organización en febrero no tiene actividades, entonces nosotros cerramos las puertas. Por ejemplo, no, acá hay obligaciones. Por más que ustedes no hayan tenido ningún tipo de actividades en el mes de febrero, ustedes van a tener hasta el 28 de marzo para poder declarar sin movimiento. Y esto se debe hacer sí o sí. Tenemos casos de organizaciones e incluso de emprendedores que no han declarado, y esto a veces ha generado ciertas multas. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, se aseguran que el contador o les haya declarado sin movimiento. ¿Cuáles son los plazos para que ustedes puedan pagar el formulario 29? Si lo hacen por cupón de pago, que es generar el formulario en el sistema, en la página del Servicio de Impuestos Internos, en el portal, generan el formulario, después lo imprimen y van a una institución financiera para poder hacer el pago de este formulario, y se hace hasta el 12 del mes siguiente. O sea, si ahora estamos en septiembre, nosotros tenemos hasta el 12 de septiembre para declarar todos los impuestos que se generaron en el mes de agosto. Para el caso del pago electrónico, que se llama PEL o PAC, en el caso de que lo tengamos configurado a la cuenta bancaria, se va a pagar hasta el 20 del mes siguiente. Y como les decía, si no tienen actividades,
si ustedes no hicieron ventas, no hicieron compras, no recibieron boletas de honorarios, van a tener hasta el 28, tomando las cuentas, por ejemplo, que tomemos el ejemplo de los movimientos de agosto, vamos a tener hasta el 28 de septiembre para poder enviar el formulario sin movimiento. Ahí no sé si Steven quieres comentarnos algo. No, que me parece muy importante grabarnos en la mente o inclusive crearnos un calendario. Si nosotros iniciamos actividades, colocar una cita en el calendario, en ese de Google que a uno le martiriza en el teléfono diciendo hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Tal cual. Porque olvidarse es muy caro. Así es. Con Geraldine ya hemos hecho, hemos resuelto cachos de organizaciones donde las personas o representantes legales se olvidan que alguna vez hicieron inicio de actividades y dejan años y años y años de declarar y pueden llegar a pagar hasta 2 millones de pesos por olvidarse. Sí. Entonces es muy importante eso. Y también hay que considerar que este tema de las multas, hay veces que no tenemos como estos beneficios como de condonación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no es solamente declarar un mes sin movimiento. Si la organización no ha tenido actividades durante mucho tiempo, nosotros tenemos que pagar, tenemos que declarar desde el último mes que el servicio no revisó. Entonces, si no tuvieron actividades 3 años son los que tenemos que declarar y, como bien les comentaba Steven, lo que nos pasó fue revisar una organización, la organización no había pagado o no había tenido movimiento desde el 2021 y significó estas multas que genera, digamos, por la declaración fuera de plazo, así se lo denomina. Bueno, los medios para declarar y para pagar este formulario 29 es o a través de internet. Hay una app también que se llama eIVA, entonces ese también lo pueden hacer, descargar en su teléfono y poder hacer, digamos, el pago. Y otra opción, como les decía, es por caja. Yo ahí les dejé un link que está para que puedan revisar la guía, digamos, de declaración de IVA de PPM, que es una guía del Servicio de Impuestos Internos. ¿Okay? Y por otra parte, tenemos obligaciones anuales. Y ahora, más conocida como Operación Renta, que se realiza en el formulario 22 cada abril, o sea, todos los abril, en cada año, perdón, me trabé ahí, como se realiza en abril, el formulario 22, perdón. Dígame, don Félix. A ver, todos cuando nosotros iniciamos actividad y tenemos movimiento, tenemos que pagar un PPM. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Porque uno parte con un 2%, tengo entendido, y después ya va subiendo. Yo estoy en este momento pagando como un 8%. ¿Y a qué se debe? Ya, a ver, acá el tema del PPM, cuando usted está en el PROPYME general, en el D8, perdón, en el PROPYME transparente, que es el artículo 14 de 8, que es donde caerían las organizaciones, el mínimo que le exige la ley es 0,25%, ¿ya? De PPM, o sea, de las ventas, el 0,25%. Si usted hoy día está pagando un 8%, tendríamos que primero revisar a qué régimen está acogido y segundo, y más que nada, es si usted ha conversado con su contador, porque en ninguna, o sea, el 8% es demasiado. Capaz que usted tenga o muchas ventas o muchas compras, entonces puede ser que se haya hecho la determinación del 8% para que el próximo año no tenga, cuando les toque pagar impuestos, no sea de un solo golpe que va a recibir, digamos, como el tema del impuesto que va a estar determinado. Pero eso va muy de la mano con la planificación tributaria que se haya realizado para su caso particular. El mínimo que exige la ley, si está en el PROPYME en el D8, que es el transparente, 0,2. Ok. ¿Ya?
Bueno, y como les decía, entonces, en abril de cada año, nosotros lo que hacemos es presentar el formulario 22. Y este es un resumen de todo su año. Y aquí viene también la pregunta del millón. Las organizaciones sin fines de lucro, ¿ustedes creen que pagan impuestos? Las organizaciones sin fines de lucro yo creo que no pagan impuestos, porque mis organizaciones no pagan impuestos, que yo sepa, en este momento. Nunca me ha llegado a decir porque no están registradas como ¿cómo se llama? Como organizaciones con fines de lucro, son sin fines de lucro. Acá entonces tenemos una respuesta. No sé si alguien más quiere debatir esta pregunta o avanzamos. Sí, Don no, Félix. a ver, las organizaciones están inscritas como sin fines de lucro. Si un minuto va a hacer actividad, tiene que pagar impuestos. Ahí vamos a hacer entonces la aclaración. La respuesta aquí es depende. Porque por ley, las donaciones, las cuotas sociales o bien los aportes de las personas que están asociadas a la fundación y que reciben este aporte del objeto social en el tema del pago de las cuotas, por ejemplo, esas no pagan impuestos. ¿Ok? ¿Cuándo lo realizan? Como bien decía don Félix, si existen actividades comerciales, como por ejemplo, venta de productos, ventas de servicios, después de restar todos los gastos que hayamos tenido durante el año, si se genera una utilidad o excedente, ese monto sí va a estar afecto a impuestos. Y aquí, nuevamente mi consejo, es necesario que cuenten con la asesoría de un contador. Ustedes pueden diferenciar y es muy importante que ustedes son los que están día a día en las organizaciones que puedan diferenciar cuáles son los ingresos por donaciones, cuáles son los ingresos por el aporte de cada uno de los socios versus los que son ingresos por venta de productos de sus organizaciones. ¿Ok? Además de esto, existen declaraciones juradas que en lo particular yo les llamo declaraciones chismosas. ¿Y por qué? Porque su fin no es pagar. El fin es decirle al Servicio de Impuestos Internos sobre sus operaciones. ¿Cuánto fue lo que ustedes gastaron o pagaron por concepto de remuneraciones en el caso que hayan tenido personal contratado? ¿Cuánto fue lo que pagaron por boletas de honorarios en el caso que hayan recibido boletas de honorarios de profesionales, etcétera? También existen declaraciones juradas que algunas organizaciones sin fines de lucro y que tengan más de 12.000 UFs en declaraciones tienen que reportar, que es la 1945, pero son cuando organizaciones reciben mucha cantidad de dinero, ¿ok? Y otro consejito de mi parte, no llame al contador en el mes de abril porque el contador le va a, seguro, hacer la renta posterior. ¿Por qué? Porque está loco 2 meses antes. Las declaraciones juradas empiezan en el mes de febrero y tenemos hasta el mes de junio para presentar ciertas declaraciones juradas. Nosotros como contadores y como profesionales tenemos nuestro propio calendario, nuestro propio acusete que nos dice el 28 de febrero tienes que entregar esto, el 28 de marzo se vence esta otra declaración. Todas esas son componentes para después generar este formulario 22, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes se anticipen. No llamen al contador, como les digo, a último momento, porque el contador, si no, no va a poder apoyarlos en el proceso de declaración renta, sobre todo si es que no han tenido una constancia con ustedes. Además, el balance contable anual es la base para cumplir las obligaciones tributarias. Sin este registro que esté claro y ordenado, la organización no puede responder en caso de una fiscalización o que el Servicio de Impuestos Internos les haga alguna solicitud. Siempre, por lo general, les van a pedir, digamos, como este tipo de antecedentes, ¿ok? Y
como bien les mencionaba, el Servicio de Impuestos Internos, al tener declarado todos los formularios 29, ellos saben cuántos fueron sus ingresos y sus gastos, y eso mismo lo vuelca a este gran formulario 22 para hacer la declaración anual. Y aquí, sí me gustaría, para ir un poquito redondeando y cerrando, un par de consejos de oro o un par de tips. Primero que nada, me gustaría comentarles que estos consejitos que realizamos es más que nada para evitarles a ustedes muchos dolores de cabeza que puedan llegar a tener por este tema. Primero y fundamental, no le teman al Servicio de Impuestos Internos. Hoy día el servicio dentro de su página web ha mejorado mucho y tiene guías generalmente para todo. Entonces ustedes tienen la posibilidad de ir capacitándose siempre y cuando también tengan, digamos, como el tiempo, pero ustedes al ser, por ejemplo, representantes legales de la organización, tienen que tener al menos un poco más de información y estos tutoriales les puede llegar a servir. Son buenos, son cortos muchas veces, pero ahí les aparecen como varios consejitos para tenerlos en cuenta y para que a ustedes les sirva como un mayor control y conocimiento de este tema. Y ante todo, y ante la duda, puede leer, y si no, pregunte antes de equivocarse, que estas equivocaciones muchas veces nos cuestan plata por el tema de pagos de multas o inconvenientes que no se hayan visto en el proceso. También otro consejo que nosotros les queremos indicar, el orden aquí es sagrado. Desde el día 1, lleven registro de cada una de las cosas. Una simple plantilla de Excel puede ser suficiente para empezar, pero guarden también cada boleta, cada factura, tanto sea de venta como también de las compras. Búsquense un aliado, búsquense un buen contador, busquen un contador que les conteste todas las preguntas que ustedes tengan o dudas. Un buen contador puede ser una inversión en la tranquilidad y los puede ayudar justamente para que no se cometan errores, optimizar los impuestos, hacer una planificación para saber si es necesario pagar un poco más de PPM, como decía don Félix o demás, y también para mantenerse al día. Siempre primordial, por favor, tengan las cuentas separadas. Esto no es negociable. Abran una cuenta vista o una cuenta corriente a nombre de la organización y jamás, jamás de los jamases mezclen el dinero que es de la persona, de plata de uno, con la de la organización. Esa es la base de la transparencia. Por otra parte, y por último, revisen el tema y no olviden la patente municipal. Esta es una obligación que corre por un carril distinto al Servicio de Impuestos Internos. Las organizaciones sin fines de lucro, en las municipalidades, en la mayoría, pueden solicitar una exención de pago, es decir, de no pagarla. Solamente tienen que acercarse a la municipalidad y revisar qué antecedentes tienen que presentar para solicitar esta exención. Por último, y un par de mensajes que también me parece necesario que ustedes se queden a lo largo, digamos, como de esta cápsula que hemos tenido el día de hoy. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero también han sido muy provechosos cada uno de los comentarios de ustedes y me gustaría también decírselos para que los puedan, digamos, como tener. La organización, una vez formalizada, es una organización transparente y es fundamental que cuando vayan a pedir fondos o bien postular a fondos, tenerla organizada, formalizada, eso les va a ustedes dar una mayor transparencia. Segundo y muy importante, si quieren generar ingresos vendiendo sus productos como artesanías, poleras o bien prestando servicios como talleres o cursos, es requisito fundamental que tengan el inicio de actividades. Sin un inicio de actividades, ustedes no van a poder emitir facturas ni boletas. Esto nos lleva a un tercer punto, formalizar los ingresos. Y podrían entregar un documento tributario válido por cada venta y esto también lo que
profesionaliza la gestión que ustedes tengan de la organización. Y por último y finalmente también les abre muchas oportunidades, sea para postulación de fondos públicos, con el Estado o incluso si quieren ustedes pedir fondos a empresas privadas. La mayoría de este tipo de organización, de estas empresas, les van a exigir que la organización tenga su situación tributaria al día. ¿Ok? Y por último, para cerrar ya, me gustaría hacerles una pequeña probita, pero yo sé que ya todos los tienen, entonces ¿ustedes creen que todas las organizaciones deben vender? ¿Qué creen ustedes? Como para ver si es que el taller más o menos les hizo sentido. No, porque No. tenemos sin fines de lucro y vender, claro, establece servicios u objetos y hay organizaciones que van enfocadas más al lado comunitario y comunicativo. Por nuestro caso estamos en ese ámbito. ¿Todas las organizaciones deben iniciar las actividades? ¿Qué creen ustedes? Señora Ana. Yo creo que no es necesario porque las como comunidades o organizaciones que son sin fines de lucro y son sociales, son solo para hacer cultura a veces, entonces no es necesario que tengan iniciación de actividades. No sería rentable tampoco porque las comunidades que no tienen fines de lucro no tendrían cómo pagar impuestos. Entonces yo creo que no es necesario que todas tengan iniciación de actividades. Así es. Y entonces, a raíz también de lo que fueron comentando ustedes, ¿cuál es el momento adecuado para hacer un inicio de actividades? ¿Qué creen ustedes? Si solamente nuestro fin es social, no es necesario hacer inicio de actividades, pero si hacemos un cambio de estatutos para poder hacer venta de nuestros productos, por ejemplo, sería un buen momento justamente para poder hacer el inicio de actividades e incorporar esta actividad comercial. Señora Anita, cuéntenos. Sobre eso yo pienso que si la organización le es rentable y tiene iniciación de actividades y va a tener ventas y va a tener que emitir boletas o facturas, tiene que tener iniciación de actividades, si no, no sería necesario, digo yo. Justamente. ¿Y qué obligaciones surgen cuando iniciamos actividades? Declarar y pagar impuestos. Okay. Muy bien, justamente es eso. Señora Jacqueline, muchas gracias por su participación. De todas maneras, ya estamos cerrando el taller. Sí, no importa, solo era para aclarar que en el fondo una organización puede vender sin fines de lucro. O sea, todo lo que gane se reinvierte en la organización. Sí. Y eso no quiere decir que pierda su condición de organización sin fin de lucro. Eso Así muy es. importante, ¿no? Como Todo, no se reparten las ganancias. Cuando se no. reparten las ganancias, eso ya es otro... Exacto. Otra condición, eso ¿verdad? es muy importante que gracias por el punto y qué bueno que lo trajiste a colación, se me olvidó de decirlo, pero justamente las utilidades en el caso que llegara a quedar deben hacerse para la comunidad, para la organización y reinvertirlo. No puede hacerse una repartición de sacar plata, por ejemplo, para los socios y repartirlo. Todo eso que quede como un excedente, por decirlo, o una utilidad, tiene que hacerse trabajos exclusivamente o para la organización. ¿Ya? Y con eso complementar también, Gerald, que una organización debe iniciar actividades no solamente cuando va a vender productos. Bueno, si los estatutos lo permiten y va a hacer venta de productos o servicios, inicia. Sí. Si hay algún fondo extranjero o nacional que lo exige expresamente, consideren si sí o si no. También cuando el volumen de operaciones, por ejemplo, contratar a funcionarias o funcionarios o profesionales, tener contratos laborales, en esos casos, cuando hay mucho volumen mensual de ese tipo de operaciones, también es necesario hacer inicio de actividades. Si no se tienen esas tres condiciones, tranquilen, podemos seguir sin inicio de actividades. Así es. Nunca mejor dicho.